Para trabajar con esto, nosotros tenemos la siguiente documentación, que está subida en GitHub, ¿sí? Donde tienen un proyecto de ejemplo. Este proyecto de ejemplo tiene todo lo mínimo que necesitan para poder trabajar en torno a lo que es el TP. Tiene un ejemplo de login, un ejemplo de permisos, un ejemplo de hacer una VM completa de objetos, cómo traer objetos con queries puntuales, tiene un ejemplo de cada una de las cosas que tendrían que hacer, ¿sí? Ahora lo vamos a repasar igualmente, pero que voy con esto. Estaría bueno que se descarguen el proyecto, que lo prueben y que empiecen a jugar un poquito. Ahora les voy a decir en dónde estaría bueno que empiecen a testear de cara a lo que es la clase que viene, porque hoy vamos a ver la mitad de lo que es Spring, o quizás un 70%, y la otra parte le vemos la clase que viene, porque si no es un montón para dar en una misma clase, ¿sí? Acá tienen el código, obviamente dentro de lo que es SRC, main, la sección, y acá tienen todas las capas, ¿sí? Cada uno de estos es un paquete. Si nos vamos a la parte inicial, dentro del README, tenemos la documentación en sí misma que explica lo que tenemos puesto dentro del repositorio. Tendrían que ir a la última versión, que es la de... mira el de Ramos, esto tendría que ser 2024, después lo arreglo. Tengan en cuenta que este proyecto es del 2018 y bueno, a medida que fue pasando el tiempo le hicimos algunas actualizaciones, hay una del 2020, del 2021, hay una bastante importante del 2022, una más o menos interesante del 2023 y hay una bastante importante que es la del 2024, el numerito, pero el 2024. Y además de leer la documentación, vayan a la página 87 que tiene la parte de mejoras o actualizaciones importantes sobre lo que es el código, ¿sí? Bien, cosas que son importantes para resaltar. El proyecto fue así que no es necesario que se lean toda la parte inicial, porque básicamente en la parte inicial lo que explico es que en este momento, cuando estábamos en el 2018, yo ya estaba como ayudante de la carrera, estaba contratado formalmente por la organización, hacía algunas cosas, y uno de los puntos que mirábamos es que nosotros dábamos todo lo de Hibernate en ese momento, si bien sufrió algunas modificaciones y mejoras, era básicamente Hibernate, y nos parecía que para un estudiante de tercer año no le brindaba todas las herramientas que tendría que tener como para que sea competitivo en lo que es el mercado, ya sea si va a trabajar por su cuenta propia o en alguna organización del tipo que fuera, digamos, ¿no? Entonces lo que se propuso en ese momento fue ampliar ¿cómo se dice? Ampliar la currícula, agregar lo que es Spring, y obviamente como Spring es bastante complejo en sí mismo, hacer toda una guía paso a paso de cómo trabajar con Spring, cómo inicializarlo, cómo hacer buenas prácticas de desarrollo, herramientas importantes, etcétera, etcétera, de la mano de un proyecto de prueba. Eso es básicamente lo que dice en las primeras X cantidad de páginas, y que si quieren se las pueden saltear. Bueno, ahí está el resumen, bla bla bla, algún día van a tener que hacer esto. El índice. Bueno. Objetivo del capítulo. Explico básicamente cuál es el problema que les acabo de detallar, pero con unas palabras mucho más formales. Delimitación del problema, hasta dónde llega lo que es el desarrollo del proyecto, la solución, visión general, estado de la cuestión, que básicamente explica cuál es el grupo de tecnologías que se van a utilizar, paradigma objetos, Java, MySQL, los tipos de arquitecturas que hay, desde la más simple, que es la de 3 capas, hasta la que se usa dentro del proyecto, que es esta de acá, ¿sí? La arquitectura actual que tiene el proyecto que van a tener que hacer ustedes, donde tenemos, por un lado, un cliente web, que es básicamente un navegador, ¿sí? Eso es un Chrome, por ejemplo. El cliente web va a hacer consultas a nuestro server, esas consultas van a viajar vía protocolo HTTP,
la va a capturar la capa de los controladores, que los controladores son como la sección que tiene el punto de apertura a lo que es el proyecto. El controller obtiene una petición, entiende de qué tipo es esa petición y la despachea o redirecciona a donde corresponda. Entonces la manda a la capa de servicio. La capa de servicio viene a ser lo que nosotros estamos trabajando actualmente como el ABM, o sea, es la capa de negocio. Acá es donde tendrían que estar las variaciones, todo lo propio de lo que es el negocio de la aplicación. La capa de servicio interactúa con la capa de repositorios, que es el análogo de lo que sería nuestro DAO, ¿sí? Es lo que tiene impacto a base de datos. Y luego la capa de repositorios, obviamente, interactúa con la BD. La BD devuelve una respuesta, el repositorio devuelve una respuesta, el servicio devuelve una respuesta y el controller redirecciona a la vista siguiente, de forma tal que el usuario de esa manera vaya navegando a través de la web, ¿sí? Con lo cual, lo que nosotros vimos como ABM sería la capa de servicio, lo que nosotros vimos como DAO sería la capa de repositorios. Y lo que estamos trabajando ahora, quizás de manera un poco directa a través del test, en donde nosotros hacemos un test y del test le pegamos al ABM, se separa en dos. Por un lado vamos a tener el input de información que literalmente se hace a través de un navegador, y por otro lado vamos a tener el receptor de esa información, que es la capa de controladores, que recibe la petición y la despachea a donde corresponde. Cosas que son importantes. Protocolo HTTP. ¿Alguien no sabe lo que es eso? Porque si no va a ser chino todo lo que voy a decir a partir de ahora. Si alguien no sabe, no hay problema. Y bueno, no espero que bueno, todo el mundo que no dijo que no, o me tiene miedo. HTTP, tipo get, post, patch, root, delete. ¿Para qué sirve cada uno? Sus diferencias, cuándo usar uno, cuándo usar el otro. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Vamos a repasarlo más o menos. ¿Sí? Bien, antes que nada, nosotros tenemos distintos tipos de protocolos de comunicación en lo que es Internet, en donde si nosotros partimos de una compu, cuando yo digo una compu, obviamente estoy hablando de una compu que de alguna manera le pueda hacer una consulta a un servidor. ¿Sí? Existen distintos tipos de formas de hacerlo, la que nosotros vamos a utilizar es un navegador. ¿Sí? Persona se mete en Google Chrome, pone una URL y al poner la URL interactúa con un server. Ese server va a estar alojado en alguna nube, pero en nuestro caso puntual, esta nube va a ser nuestra localhost. ¿Sí? Levantar. ¿Cómo estás, server? Que le pongamos el presente después. ¿Okay? No, mira que está 2 horas acá para ¿no? No, avísame y te pongo si no voy. Bien, nosotros vamos a tener el server levantado en localhost, así que la dirección de consulta va a ser básicamente localhost 2.8080 barra lo que fuera. Eso lo vamos a hacer con el proyecto en sí mismo, que utiliza Maven para poder levantar el marco de lo que es el proyecto en el contexto de localhost. Localhost todos ubican, me imagino, porque bueno, es muy similar a lo que hacen cuando levantan el motor de MySQL, por ejemplo, en sus comandos. Localhost 3306, entran y bueno, ahí interactúan con las redes. Lo mismo, ¿sí? Entonces, a pesar de que cuando ustedes estén en esto, obviamente, el navegador va a estar en su compu y el localhost va a estar en su compu también, tipo las dos cosas van a estar en su compu, de todas maneras se van a comunicar a través de protocolos, ¿sí? El protocolo de comunicación, en este caso puntual, para que esto interactúe, va a ser el de HTTP, que lo que especifica es cómo se comunica un emisor con un receptor, cómo se manda la información, ¿sí? Cómo viaja la trama de los datos a través de Internet, de qué forma, cómo llega, etcétera, etcétera. Puntualmente nosotros lo que vamos, no es necesario que sepan tanta teoría acerca de esto, pero hay dos cosas que vamos a tener, dos tipos de formas principales, por así decirlo, de hacer consultas a lo que es un server, ¿sí? Vamos a utilizar consultas de tipo GET y consultas de tipo POST. Eso como mínimo. Después también tenemos PUT, patch y delete, explicados en el proyecto, hay un ejemplo de cada uno. Si quieren utilizar, perfecto.
Si no los quieren utilizar porque les parece que ya el contenido que tienen que aprender es demasiado, lo resumen en get y post, no hay problema. Pero es importante destacar que si tuvieran que hacer algo profesional, la idea es que usen cada uno de los verbos según corresponde, ¿sí? El get básicamente sirve para pedir recursos al server. Por ejemplo, si yo quiero ver una lista, probablemente le voy a decir al servidor a través de un método de tipo get, dame la vista que esté relacionada con esta URL, por ejemplo, /login. ¿Sí? Dame el recurso que responde a la URL /login. El servidor va a devolver la vista y va a devolver la información que quizás tenga que añadir en esa sección. Dame el recurso de la página inicial, o la página inicial de pues, el ABM del producto, ¿sí? En base a lo que dijimos del TP. Bueno, hacemos un get sobre el /producto, por ejemplo, /index, por ejemplo, y el get lo que va a hacer es solicitar el recurso que responda a esta ruta. También podríamos hacer cosas particulares, como decir, bueno, de los productos, ahora no quiero todos, quiero el producto 1, por ejemplo, el producto de la ID 1. Lo mismo, le decimos, che, dame el recurso que responda a la dirección de productos con la clave 1. Y eso me devolvería una vista, y en esa vista ya tendría que venir cargada la información del producto 1, por ejemplo. Peticiones de tipo POST, que las peticiones de tipo POST sirven para pedirle al servidor que, además de devolver una vista nueva, que el usuario vaya interactuando, que se ejecute alguna acción en lo que es el server. ¿Sí? Podría ser, por ejemplo, en lo que es el login. Nosotros vamos a tener dos métodos de login, por ejemplo. Un login que lo único que tendría que hacer es devolver el recurso, o sea, devolver la vista donde está el input para el usuario y el input para la contraseña. No tiene que hacer mucho más. Y después vamos a tener otra ruta que responda a login, solo que el verbo asociado es de tipo post. Y la diferencia es que en esta vista nosotros lo que vamos a hacer es, además de consultar esta ruta, le vamos a mandar ¿sí? Obviamente, el usuario y la password, a diferencia del ejemplo anterior en donde puse productos /1 y yo pongo información en la ruta, en el caso de POST, estos datos no viajan en la ruta, sino que viajan en una especie de objeto de sesión como añadido a lo que es la petición. ¿Para qué sirve eso? Para que algunos datos que probablemente son sensibles, como por ejemplo la password, no esté visible en la ruta, sino que viaje dentro de lo que es la trama, guardado. ¿Sí? Esa es la diferencia crucial que tienen esos dos tipos de rutas. Con esto ustedes además lo que pueden hacer es trabajar el tema de generar un objeto nuevo, actualizar un objeto, borrar un objeto, hacer una acción dentro de lo que es el sistema, lo pueden cortar por el prisma de lo que es POST. ¿Sí? Tuviéramos que ponernos finitos, además existen tres métodos más que tienen la misma denominación, el tema del POST, con respecto a cómo puede viajar la información. Bueno, una pequeña salvedad, el POST puede hacer un juego entre que yo le puedo mandar info acá también, yo puedo ponerle info acá. En realidad que sirve para que yo le mande cosas como después tenemos put, batch y delete, que desde un punto de vista semántico hacen lo mismo que el POST, información de la misma manera, sirven para que nosotros generemos un cambio dentro de lo que es el server, o sea, le pedimos que tome acción en algo, pero se usan para casos específicos. Básicamente, con put nosotros vamos a hacer actualización de un objeto de manera completa. Con patch, como siempre es difícil entender la diferencia entre este y este, yo lo que suelo asociar es como que patch es como que lo parchea, porque patch también es una actualización, pero de un atributo o dos, es cortito. Es como, no sé, solamente quiero cambiarle un atributo a una entidad, o quiero cambiar un pedacito de la entidad, bueno, como que lo parcheo, uso un patch. Si yo quiero actualizar la entidad de manera completa, uso un put. Y si yo la quiero borrar, obviamente, es el delete. ¿Sí? Entonces, si se animan, pueden utilizar estos tres métodos para los casos donde tengan que hacer un delete, para los casos donde tengan que hacer una actualización completa de un objeto, o cuando tengan que hacer una actualización parcial. Si no, pueden resumirlo todo con POST, pero obviamente cuando tengan que usar un get, incluso un get. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de bueno, cómo se traslada esto a los métodos. ¿Sí? Pero más o menos tienen que conocer estos tópicos.
no es tan complejo, ¿sí? Pero, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Vamos acá? Bien, esta es la arquitectura con la cual nosotros vamos a trabajar. Y de la documentación explicando un poco de lo que es el marco. Tiene que tener Java instalado con alguna versión, Maven instalado con alguna versión, MySQL con alguna versión, algún manager de MySQL para poder entrar y ver qué anda con la BD. Acá yo estoy poniendo Workbench, pero bueno, pueden usar el que quieran. Algún IDE dentro de lo que es la documentación. Si quieren usar otro IDE no hay ningún problema, es como un esquema cómoda cada uno, sí, cada una. Bueno, y GitHub, no hay problema. Y el capítulo, algún día tendrán que hacer todo esto y se van a acordar de mí. Solución, objetivo del capítulo, arranco explicando cómo generar el repo, cómo clonárselo, cómo levantarlo, etcétera, etcétera. Y desde acá empieza un poquito algunas secciones que podrían llegar con Spring Boot. Nosotros no es que vamos a hacer desde el IDE clic derecho, generar proyecto, como venimos haciendo hasta ahora, sino que lo que vamos a utilizar es este paquete, ¿sí? esta funcionalidad de Spring, que es el initializer, en donde nosotros vamos a decir cuál es el manejador que vamos a utilizar. En este caso vamos a decir que usamos Maven, cuál es el lenguaje de programación que va a tener el proyecto, le decimos Java, cuál es la versión de Spring Boot en la que vamos a trabajar, le ponemos la desde 5, cómo van a ser los datos específicos del proyecto. Acá le vamos a poner con o 2 o 11, porque no ejemplo cualquiera, y acá le ponemos trabajo práctico cuatrimestral, ¿sí? Es importante que ustedes, para hacer esto, mantengan esta misma nomenclatura, le pongan con objeto 2 y el nombre del grupo, ¿sí? Es una convención dentro de lo que es Spring trabajarlo de esta manera, porque está orientado a las arquitecturas en microservicios. Nosotros no lo vamos a hacer con microservicios, pero está como que de alguna manera definen escalas de, como de accesibilidad. Yo voy a decir que esto va a ser el módulo, que este es el entorno en el cual estoy trabajando, y esto es lo que cierra la parte de la organización. Entonces, si nosotros vemos distintos tipos de proyectos, podría ser, por ejemplo, todo lo que es, yo qué sé, aprovisionamiento dentro del módulo general de ventas, y tenemos otra parte que es liquidación de sueldo dentro del módulo general de ventas, y quizás el proyecto de liquidación se comunica con el otro proyecto para interactuar entre sí, y nada, se suelen poner de esta manera como para que todos los proyectos estén ordenados básicamente. Porque van a estar ordenados por la palabra com y van a estar ordenados por la palabra ventas, por ejemplo, y después por cada uno de los subproyectos que tengan dentro del área, ¿sí? Necesariamente hay que ponerlo de esta manera. Ustedes le ponen com, objeto 2, el nombre del grupo y está. Le ponen el packaging que vamos a utilizar hard y le ponen la versión de Java con la cual vamos a laburar y elijan la que quieran. 22, 24, no la que quieran, alguna de estas. Ahora que pienso, de hecho, haré cambiarlo en la descripción del documento. Y de este lado lo que vamos a hacer es especificar cuáles son las dependencias que vamos a agregar al proyecto, que son dos, Spring Web y la de TimeLift, si no me equivoco. Agregamos las dependencias, le damos, vamos a agregar una por ejemplo, le damos generar, y esto nos va a armar un zip, que dentro de este zip nosotros ya tenemos el proyecto configurado. ¿Sí? Venimos al SRC, Java, con objeto 2, bla bla bla, y acá solamente tenemos un archivo porque esto está preparado solamente para que levante y muestre una página vacía, no tiene nada. Pero por lo menos ya tiene toda la configuración base de lo que es el proyecto. ¿Sí? Bien. Estas son las dos, Spring Web y TimeLift. Ahora vamos a explicar cada una, me parece. Bueno, más o menos lo que les acabo de mencionar. Lo que tenemos el proyecto. Esto lo voy a mostrar directamente desde el proyecto porque va a ser más entendible, ¿sí? Bueno.
dentro del proyecto, te lo voy a explicar así mismo. Cómo agregar esto en este caso del proyecto, estructura del proyecto. Bien, y desde la página 44 acá lo importante. ¿Sí? Nada, quizás directamente podrían arrancar a leer desde la 40. O sea, si tienen tiempo y leen todo el TFI, hacen un orgullo para mí, si no, leen desde la 44. Vamos, como siempre, a lo más simple. ¿Sí? Desde la 44 arranca lo que ustedes quieren ver, cómo armar un controller, cómo hacer las vistas y bla bla bla. Todo ese juego arranca desde la 44. ¿Sí? Si ahí para atrás es explicación de TFI, marco, herramientas, bla bla bla, si te interesa lo pueden chusmear en algún momento. Si no, arrancamos desde la 44, les ahorré casi la mitad de las páginas. Bien, voy a subir un poquito para explicar esta parte que es más como conceptual. Yo tengo el proyecto ya descargado, que hay dos pequeños asteriscos que van a tener que cambiar para trabajar en las compus de acá de laboratorio, ahora se los voy a mencionar. Básicamente el proyecto tiene esta estructura, ¿sí? Cuando ustedes se lo descargan, lo voy a copiar. Cuando ustedes se lo clonan y lo levantan en algún IDE, es probable que no lo vean inicialmente con esta estructura, sino que vean algo como desordenado, porque el proyecto no se actualizó respecto a las referencias que nosotros tenemos de Maven. Entonces lo que tendríamos que hacer es hacer clic sobre el proyecto, y derecho, ir a Maven y actualizar el proyecto. Esto lo que va a hacer es ver cuáles son todas las dependencias que tenemos dentro del proyecto, descargarlo, ordenarlo y dejarlo así lindo como estoy viendo yo ahora, ¿sí? Si están utilizando otro IDE, tendrían que tener alguna sección similar, y si no, lo pueden hacer desde consola, poniendo un medio install, creo. Está en la documentación. La cuestión es que una vez que tienen el proyecto tiene varias partes que son importantes, principalmente la que es de Java y la de recursos, ¿sí? La de resources. Dentro de Java nosotros vamos a tener todo lo que es el código fuente, ¿sí? En src main Java tenemos todo lo que es el código fuente. Y en Resources vamos a tener los archivos o de configuración o estáticos que vamos a usar dentro de lo que es el proyecto. Pero antes de entrar en detalle en esto, hay una parte que es muy importante, que es este archivito que está acá en la raíz, ¿sí? A nivel general de lo que es el source, que es el POM XML. El POM XML va a ser nuestro único archivo de XML que vamos a utilizar de configuración dentro del proyecto, ¿sí? Especifica algunas cosas importantes, como por ejemplo cuál es el group ID, el artifact ID, la versión, etcétera, etcétera, que esto es lo que nosotros con pin starter, ¿sí? Esta que tenemos acá, el pin initializer, perdón. Define cuál es el packaging, cuál es el nombre del proyecto, la descripción, lo que pusimos básicamente en la otra vista, cuál es la versión de Java que vamos a utilizar, en este caso yo estoy con la 17. Y después, a partir de acá, arrancamos con un tag especial que se llama dependencia. Esto tiene la dependencia de TimeLive para hacer las vistas dentro de lo que es el proyecto. Spring Boot Starter, que es lo que me genera la posibilidad de que el proyecto sea un proyecto que se corra en un server, en este caso va a ser localhost, pero esto es lo que me da la posibilidad de que sea un proyecto web, ¿sí? Tenemos algunas más, la parte de test, la parte de variaciones con Hibernate, la parte de JPA con Hibernate, el conector de MySQL, la parte de seguridad, download, matter, etcétera, etcétera. Todas las dependencias que nosotros tenemos del proyecto. ¿Para qué se utiliza esto? Lo de POM y lo de las dependencias. Vieron que nosotros acá, cuando estábamos trabajando con los proyectos de Hibernate, teníamos la complejidad de que necesariamente ustedes tenían que tener las librerías en la compu, ¿sí? Tipo las librerías descargadas físicamente en algún lugar en la compu. Y después a mano tenían que venir, hacer clic derecho, las añadían, como que vinculaban el proyecto con las librerías, ¿sí? Eso obviamente tiene la complejidad de que si están trabajando en una compu que no es de ustedes, o se vienen acá al laboratorio y se olvidaron las librerías, están en el barco, porque se olvidaron las librerías, ¿sí? ¿Cómo se trabaja? Y también tiene la otra complejidad que podría llegar a suceder, que una persona del proyecto agregue una librería con una versión y otra persona del proyecto que agregue la misma librería pero en otra versión, o que tengan diferencias de librerías, y eso obviamente desemboca en que
cuando hagan el proyecto quizás alguien va a obtener algunas funcionalidades que la otra persona no las tiene y cuando juntan las cosas se les va a romper todo, digamos, ¿no? Entonces, para que sea fácil la gestión del uso de las librerías que utilizamos en el proyecto y para asegurarse que todos los integrantes del proyecto tengan las mismas versiones, se utiliza este tag de dependencia dentro de lo que es el POM. Cuando yo actualice el proyecto o cuando lo corra, lo que va a suceder es que lo primero que se lee es el POM para revisar todas estas cosas puntuales de las versiones y demás, y luego se lee todo el tag de dependencia. Se revisa cada una de las dependencias que tenemos acá, se descargan de un repositorio central que está en internet, ahora les muestro cuál es, y se agregan a proyectos solas. Si yo me voy a Maven Dependencies, fíjense que acá tengo todos los hard. Me los descargó solo la aplicación y no es que yo los tengo que llevar conmigo. Entonces, repito, eso lo que hace es que sea un poquito más fácil de manejar, porque este proyecto lo puedo levantar en donde quiera, siempre y cuando tenga las tecnologías tipo instaladas, Java, MySQL, bla. No necesito llevar las librerías conmigo. Y aparte lo que asegura es que todos vamos a trabajar con las mismas versiones, ¿sí? Ya que las librerías se descargan directamente. Eso se descarga del repositorio central de Maven. Ustedes para hacer el TP, la realidad es que les alcanza con las dependencias que tenemos acá. Literalmente podrían venir, copiarse toda esa sección de dependencias, agregarlas al proyecto y se acabó. Pero si hay una dependencia que quizás no les cierra porque tiene una versión que es medio viejita, que nos ha pasado, me dicen, che, no sé, esta versión está, no sé, 2 años desactualizada y la nueva tiene este método que me recibe. ¿Lo puedo cambiar? Sí, ningún problema. Lo cambio, ¿sí? O vienen y me dicen, che, no sé, en su momento me acuerdo que Lombok nosotros no lo habíamos agregado al proyecto. Y un día vino un chico y me dijo, para agregar el set panel, digo, ¿qué es esto? Pero es un embole no trabajar con Lombok, ¿lo puedo agregar? Le dije que sí, y de hecho después lo agregamos como la documentación. Si ustedes quieren descargarse alguna librería, lo único que tienen que hacer es ir a Maven, buscarla, por ejemplo vamos a decir que agregamos la de MySQL. Entramos, voy a hacerlo de nuevo, ponemos lo que nosotros necesitamos, lo buscamos acá. Esto nos va a dar el listado de conjunto de librerías que podemos agregar. Elegimos cualquiera, elegimos la que nos sirva, ¿sí? Elegimos la versión en la cual queremos trabajar y acá nos va a decir, ok, para trabajar con esta librería en esta versión, te copias este dependency que tenés acá en tu proyecto y corres Maven. Y entonces, si yo no tuviera MySQL en el proyecto, pero quiero trabajar con MySQL, lo busco, me copio el dependency, vengo acá, tiro un enter acá y lo pego. Y después simplemente actualizo con Maven. Y Maven lo que va a hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué onda con todos estos dependencies? ¿Los tengo todos? No, me falta este listo, lo cargué. Y ya agrega la librería sola. ¿Sí? De hecho, si ustedes algún día tienen que trabajar en un proyecto de Spring que ya sea existente, porque están, no sé, haciendo alguna cosa personal, están en una organización, lo más recomendable siempre, es que sepan cuál es el archivo de compilación donde están todas las dependencias, que se tomen 15 minutos, media horita para decir, bueno, a ver, este proyecto con qué trabaja. Trabaja con esto, trabaja con esto, trabaja con esto, trabaja con esto, no tengo ni la más pálida idea de qué es. Bueno, estaría bueno que lo googleen, que se fijen para qué sirve esa dependencia, cuáles son las cosas que les ofrecen, o para que sepan de qué va el proyecto, ¿sí? Bien, y después, nosotros habíamos visto las distintas capas que teníamos en el proyecto. Teníamos controllers, servicios, repositorios. Tenemos esas 3 que son las principales, pero si yo despliego vemos que tenemos muchísimo más. ¿Sí? Vamos a tener siempre una que va a ser el package principal, que va a decir com, objetos 2, grupo 11, por ejemplo, en el caso de ustedes, donde va a haber un archivo de tipo main, de tipo Java con un main, que lo único que va a tener es un Plymouth Application Run, que esto es lo que corre el proyecto. Yo no lo voy a correr, pero primero analizamos la estructura de carpeta. Esto lo único que hace es tener un lugar en donde se levanta el proyecto.
Así que después, si nosotros lo queremos correr, tendríamos que correrlo desde acá abajo o ejecutar este proyecto en el contexto del main, ¿sí? Luego tenemos las otras carpetas. Tenemos por un lado la de controllers, va a ser siempre com, com, objeto 2, nombre de grupo, punto y el package nuevo. Supónganse que si quiero agregar un package de controllers, me paro en la principal, clic derecho, new, package, y acá pongo punto, controllers. Deja porque yo ya lo tengo agregada, ¿sí? Pero así como tendrían que agregar paquetes nuevos. Dicho de otra forma, siempre agregan los paquetes a partir de la ruta principal de paquetes. ¿Sí? Que se sabe las tres partecitas que les mencioné. Entonces agregamos los controllers, acá están los puntos de acceso a la aplicación. Los controllers van a interactuar con la capa de servicio, que la capa de servicio, ahora les explico por qué, pero nosotros la tenemos creada con interfaces, por ende después tenemos un package de implementación sobre los servicios con el código proveniente de ellos. Y luego los servicios interactúan con los repositorios, que los repositorios también son interfaces, pero no necesitan implementación. La parte del repositorio la vamos a ver en la clase que viene igual. Pero la diferencia sustancial que tiene es que los servicios tienen implementación, esto lo tienen que hacer ustedes, y los repositorios no tienen implementación, son un poquito más fáciles. Todas las otras carpetas que tenemos son de apoyo y de ayuda, ¿sí? Para que todo esto funcione. Antes de mostrar un controller y probarlo y testearlo para que vean cómo funciona, veamos la carpeta de resources y les explico cómo levantar el proyecto, ¿sí? En la carpeta de resources, como les dije, vamos a tener una sección de configuración, que en este caso va a ser nuestra application YML, en donde yo digo que utilizo Spring, que voy a tener una fuente de datos, que la fuente de datos está en una URL, que para acceder a esa base de datos uso este username, este password. Esto no está en la documentación del proyecto, pero para correr el proyecto en los compus de laboratorio, además tienen que especificar el driver de conexión. Con driver, class, name, dos puntos, com, MySQL, JC, JDBC, driver. ¿Sí? Después les pasamos esto específicamente por el campus, pero tienen que agregar esto porque si no, no les va a funcionar, por lo menos en los compus de acá. ¿Sí? No sé por qué, tanto en mi compu como en la de Oscar, no es necesaria esta línea. No tengo idea, quizás hay alguna cosa que no está bien configurada en los compus de acá del laboratorio. Pero con esto lo solucionan. Vamos a decir que trabajamos con JPA, que es lo que va a ser nuestro nuevo Hibernate. JPA usa Hibernate para atrás, pero van a ver que tiene un montón de conjunto de facilidades para que no tengan que programar tanto en lo que sería la capa del dado. Es muchísimo más cortita. De hecho, lo normal es que sea un archivo de 30 líneas, no es un archivo tan largo como los dados que venimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Súper escueto. Y después decimos que el TimeLeaf es el motor de vista que vamos a utilizar, que no caché la línea, ¿sí? Nada más, el IML lo trabajan de esta forma. Van a ver en el proyecto, esperen que lo voy a buscar. Un poco con las cosas. En el proyecto, que en la sección donde explicamos cómo se ve el IML, yo no tengo los textos acá en literal, sino que lo que tengo son variables de entorno, ¿sí? Por alguna razón no nos está tomando las variables de entorno, así que quizás nos falta algún detallecito más, como este que tuvimos que añadir, así que las escribimos así en pelado como para avanzar con la clase, ¿sí? Pero acá lo que tendría que suceder, después vamos a ver por qué esto no funciona y lo arreglamos, ¿no? Aclarar un poco bien. Acá lo que tendría que suceder es que esto no esté escrito literalmente acá, sino que yo tendría que tener acceso a una variable de entorno de esta manera. Pesos, las llaves, y acá le pongo alguna clave, como por ejemplo db-url. Y luego, en mi sección de configuraciones del proyecto, tengo acá en Spring Boot App, en mi proyecto, me voy a variables de entorno y acá digo, ok, que db-url es, por ejemplo, esta clave. Voy a probarlo. A ver si lo hace. No debe estar faltando algún detallecito para que lo tome.
Después lo revisamos bien. Pero bueno, vos que tenés Windows. Pero por lo menos en la Windows de Oscar y en la mía que es Mac, anduvo bárbaro. Está faltando algún detallecito para que ande del laboratorio. Después lo revisamos bien y les digo cómo, ¿sí? Pero la idea sobre esto es que básicamente en la application IML, ¿cuál sería el problema de poner la URL expuesta acá? Claro, ¿cuál sería el problema de poner la URL de la base de datos expuesta en un proyecto que después nosotros subimos a GitHub? La puedo ver cualquiera. Que la puede ver cualquiera, cualquier persona con acceso a GitHub va y dice, ah mira, esta es la ruta del proyecto. Entonces, si quisiera podría hacer alguna actividad maliciosa. Ni hablar si tenés el usuario y la password de base de datos. ¿Cuál sería el problema de que esté el usuario y el password de la base de datos en un archivo que se sube a un repositorio? Lo mismo, cualquier persona que ve ese archivo dice, ah listo, la BD está en este server y yo accedo con estas rutas. Me llevo a hablar con mi jefe, así mañana le destruyo todo su... Claro, la idea sería que, a ver, para este proyecto que vamos a hacer nosotros, nada, de última si esto no le funciona, se ponen las URLs acá. El problema es que cada vez que alguien suba esto a un repo, bueno, le van a pisar lo que otros compañeros tienen todas las mismas claves, las mismas rutas y demás. Así que va a ser medio como un chino laburando. Pero nada, si tienen que hacer algo de verdad, algo profesional, si están haciendo tipo un challenge para entrar en alguna organización, no pongan esto así expuesto, porque es un bajón. Es como que yo lo veo y digo, bueno, esta persona no tiene el más mínimo criterio. Claves, digamos, ¿no? Nunca las claves se ponen expuestas en el proyecto, siempre trabajan con variables de entorno. ¿Por qué? Porque los proyectos se suben a un repo y después queda todo visible, lo puede ver cualquier persona, está mal. ¿Sí? Nada, como para que lo tengan en cuenta. No me está funcionando, así que vamos a hacerlo de manera rústica. Pero era importante hacer esa salvedad, ¿sí? Después la ruta que ponen acá es tipo la misma que estamos utilizando para Hibernate. Ya vemos que tenemos algunas diferencias un tanto importantes, ¿no? Lo que era antes nuestro archivo de configuración del CFG, ahora se reduce a este archivito súper amistoso. Y lo que era el tema del manejo de las dependencias y demás, ahora se resume al home, que a pesar de que no es tan amistoso, tampoco la muerte de nadie, porque ustedes solo tienen que trabajar acá en dependencia, todo lo otro se hace solo. ¿Sí? Así que ahí ya, por lo menos tenemos una pequeña mejoría. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No? Bien. Vamos a ver lo de la... vamos a explicar cómo levantar el proyecto. Para levantar, lo que tienen que hacer es... bueno, obviamente, clonárselo. Tienen que instalar Lombok en el proyecto, que para eso, justo un estudiante de los jueves trabajo práctico, ¿no? Sí, acá justo un estudiante me dijo que cuando descargó el proyecto no le funcionaba. Yo me olvidé de decirles que tienen que instalar tipo a mano una de las librerías que tenemos en el proyecto. Es súper fácil de hacer, acá les pasé un link de cómo es. O sea, se buscan el hard de Lombok en el proyecto, le dan doble clic. En realidad, la 1 no, la 2 le dan doble clic. Tal cual como está acá, lo buscan, run as application y se lo instalan de forma local para que de forma local les tome el de Lombok. ¿Qué es lo que hace? Rebuildean el proyecto. Y rebuildean el proyecto. Rebuildear el proyecto es venir acá y actualizar. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer eso? Eso va a hacer que en la sección de las vistas nosotros no tengamos que agregar los get y los set y los constructores vacíos. Tipo, los agrega solo la herramienta por detrás con estas anotaciones que tenemos acá. Si yo en una clase pongo @getter, @setter y @nodeArgsConstructor, lo que va a hacer es, por defecto, generar todos los getters, todos los setters para todos los atributos que tenga esta clase y el constructor vacío. ¿Por qué? Porque obviamente esto por detrás utiliza Hibernate. ¿Cuál es la idea? Que no tengan todos esos get y set ahí que tipo, suman un montón de código que la verdad es como nada. Y van a ver que todas las clases tienen lo mismo, ¿sí? No tienen los get y los set acá tal cual,
si necesitan un constructor específico, como por ejemplo estos que reciben distintos tipos de atributos, obviamente lo tienen que agregar, pero si no, con estos de acá ya se lo resuelven, ¿sí? Lo otro que tienen que hacer es crear la base de datos. En este caso, la base de datos se llama así, le pueden poner lo que quieran, ¿sí? Pero lo mínimo que tienen que hacer es abrirse algún manager de base de datos, conectarse a la instancia del motor, que obviamente tiene que ser la misma que está acá en el proyecto, y se crean la base de datos. No es necesario que creen las tablas. ¿Sí? Las tablas se crean solas. La clase viene les explico cómo, pero les voy a dar una pista. Las tablas se crean solas con una configuración específica que tenemos dentro del proyecto, que lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos lo que es acceso a datos. Pero básicamente nosotros tenemos, a grosso modo, dos formas de trabajar con acceso a una BD. Cuando la BD no existe. Si la BD existe, nos conectamos y ya está bien, ¿no? Si la BD no existe, tenemos dos formas de trabajar. Una se llama Code First y la otra se llama Design First. En Code First, nosotros lo que vamos a hacer es escribir todas las clases de datos, .java, agregamos una configuración especial dentro del proyecto y cuando corremos el proyecto es como que Spring dice, ok, está la estrategia de Code First, yo tengo todas estas tablas que se mapean de esta forma contra una BD. ¿La BD existe? Sí. ¿Las tablas existen? No. Bueno, las creo yo. Porque yo ya sé cómo mapear, entonces crear la base de datos sola. O Design First, que lo que tendrían que hacer es el reverso, diseñan la base de datos y esto les crea los puntos Java. ¿Sí? Nosotros vamos a venir por acá. Después les explico cómo es que tienen que configurarlo. Después una línea igual, es muy simple. Pero bueno, como para que sepan más o menos qué es lo que hace. Así que lo que van a ver es que si nosotros corremos esto, si nosotros creamos la BD, esto va a estar vacío y cuando ustedes corran el proyecto, se vengan acá y le den run, se me rompe todo. No, ahora sí que. Está buenísimo, ¿no? Lo voy a sacar. Bueno, voy a refrescar. Un momento, ¿no? Resumen. No sé si está mal. Será el hijo. La madre. Sí. Se recongeló la pantalla. Bueno, La tesis. ¿puede pasar? La tesis de. Y bueno, la va a dar. Si no le está pero yo no la pienso dar. Sí. Sí, pero no sé, no. Bueno, más o menos. No sé, para chequearlo va a pasar una hora. Ah, sí. Y el otro, ¿no? Mira, se congeló la pantalla. El proyecto recién. Cuando uno agregaste solamente la. Sale acá. ¿Qué va a hacer?
Sí, sí, está muy bien. Hable más bajo que está grabando. ¿Eh? Está grabando. Ah, decir que cerramos el auto. Yo también me metí. Ya te guacho, intenta, pero... No le gustaba lo del final. Para. Eso. A ver, si pruebo. A ver si está. Hay algo que voy a ver si puedo. Tengo más. Esa que está aquí son más. En realidad recién funciona, no tendría que hacer otra prueba porque si se vuelve a romper una bola, pero bueno. Sí, ahí está, el único que no andaba, no le gustaba el time zone, que loco. Vamos a hacerlo bien. Entonces, lo único que necesitaba era... Estaría bueno poner un nombre más descriptivo, ¿no? Pero estas cosas, porque ustedes pueden tener X cantidad de variables cosas, así que vamos a hacer así, run configuration, root es el user, y vamos a ver si le va a hacer. Bien, ahí anda. Bien, lo que les decía es, por alguna razón que desconozco totalmente, lo que no le gustaba en realidad era el... ¿Por qué? No tengo ni idea, porque recién lo probamos el time zone y anduvo, ahora no le gustó, no sé. Sí. Usamos los parámetros, los 5 parámetros. Usamos el mismo concepto cuando hagamos el diferencial, si tenemos que estar con una serie de usuario. Porque ustedes lo van a tener que agregar en su entorno local de trabajo. Claro, por ejemplo, ¿no? Yo, ponele, me descargo este proyecto, me lo descargo así tal cual. Yo sé que estos 3 valores están en claves. Sí. Así que yo a mano tengo que ir en mi compu, buscar el run configuration y a mano agregar las variables en torno acá. Y esto queda local en tu compu. ¿Sí? Hay otras tecnologías que lo que hacen es tener un archivito que se llama .env, de donde se guardan las variables de entorno, y es un archivo que se pone en el gitignore para que no se suba al repo y también queda de forma local. Pero las variables siempre quedan de forma local en la compu de la persona que esté corriendo el proyecto. Bien. Tengo una pregunta. Sí. En el caso de input, las variables, cuando export para tenerlas en el... Sí, puedes dar el import. Para poder verlas. Sí. Yo creo que queda, en realidad, para mí queda más cómodo tenerlas en un .env o tenerlas en algún lugar de visualización, cosa que sea más fácil decir, a ver cuáles son todas mis variables, son estas, pero sí, si no, si sos buen amigo de la terminal, tienes un export, la variable que corresponda, y después la puedes leer, pero sí. Bien. Iba a decir, si nosotros corremos el proyecto, nos va a generar, van a ver que le genera las tablas solo. Sí, con eso que les mencioné que lo vemos más en detalle en la clase que viene. Pero por lo pronto, eso, lo que tendría que hacer es descargarse el proyecto, configurar las variables de entorno en base a la configuración que tengan ustedes, crear la base de datos, con el mismo nombre obviamente, correr Lombok para que no les tire errores, actualizar el proyecto, le dan run y eso les tendría que levantar la aplicación. ¿Sí? Sí. Para la cadena de conexión usa JDBC, la línea que dice URL, JDBC. Sí. Yo creo que si le agregás al final y create database no succeeds, no tenés que crear la voz a mano en el servidor, te la crea directamente. Sí. Entonces Sí, te ahorrás pero... de tener que acordarte de crear antes la base. Pues si había un error si no tenías que crear antes.
Sí, pero en realidad no es muy buena práctica No crear, puede. sí crear, porque la idea que tiene esto es que la BD tiene que estar generada de antemano porque supuestamente la genera algún administrador del proyecto. Después a medida que el dev o la dev va programando, bueno, quizás necesita agregar una tabla nueva, porque tiene una feature que está relacionada con una tabla nueva. Entonces la idea es que la persona que está agregando esa tabla genera una migración dentro de lo que es el proyecto. De hecho, nosotros no tenemos acá un plugin de migraciones, pero la idea es que se genere, que tenga un plugin de forma que cuando se corra el sprint y genere la tabla, te ponga una especie de log diciendo, bueno, tal fecha se generó esta tabla nueva. Entonces, ¿cuál es la idea ahí? La idea es que, si bien las personas que van a programar sobre el proyecto no tienen el admin directamente sobre la BD, que no dependan de llamar o escribirle a un líder técnico y decir, che, créame esta tabla porque tiene errores. No, lo va a hacer ahora y ya está, digamos, ¿no? Pero sí. De hecho, acá en la URL se le pueden agregar X cantidad de cosas, pero normalmente se pone la URL, ¿no? Y todo el otro va en otra sección. Bueno, que las otras secciones son estas igual, ¿no? Está ahí abajo. Justo lo de la autogeneración, repito, vamos a entrar en detalle, pero tiene que ver con esto. Yo le digo que Ironman va a ser un DLL auto y normalmente se trabaja desde acá, no tanto desde la URL, sino que lo corta como el URL, digamos, ¿no? Que tiene un DA o un... Claro, yo le puedo poner, no me acuerdo cómo es el nombre, pero creo que es PDA y en medio update. No me acuerdo. O sea, no me acuerdo el nombre del DLL como para... Andy, create Andy. Sí, creo que sí. Pero bueno, lo más común es update. Sí. Bien, una vez que levanten el proyecto, van a ver que si se van a localhost 8080, ahí va a estar levantado y tiene un modesto login. Que obviamente para que este login funcione, nosotros tendríamos que tener un usuario válido, porque si no les va a decir, che, este usuario no existe. Para crear el usuario, lo van a tener que crear a mano. Lo que van a tener que hacer es venir acá, seleccionar la parte de usuario, ponerle una fecha cualquiera, el enable en 1, que es básicamente de que el usuario está activo, ¿sí? Es activo true. Le ponemos una password, que ahora vamos a entrar en detalle acerca de esto, porque fíjense lo que es esta password. Una fecha de actualización y un nombre de usuario. Luego, lo que van a tener que hacer es ir a la tabla de user role y generar un registro nuevo que tenga una fecha, algún rol, vamos a utilizar role-admin inicialmente, alguna fecha de actualización y el ID del usuario que generaron antes. De esa manera generan el registro del usuario y el registro del permiso del usuario para que pueda acceder al local. Ahora, la clave que tenemos por defecto es, perdón, el usuario es user, y la clave infalible es user. Y si no entro, veo un modesto home, ¿sí? Ahora, acabo de decir que el usuario es user, como podemos ver acá, pero que la clave es user, y acá vemos una cosa que no dice user. Le dice signo pesos, 2A, signo pesos, bla, bla. ¿Alguien tiene idea de qué es esto? Está encriptada. ¿Por qué tendría que encriptar la contraseña? Está viajando por todos lados. ¿Eh? Porque viaja por la red además. No, porque está en la BD, yo qué sé. A ver, yo por ejemplo personalmente, si tengo que hacerme un usuario en alguna cuenta que sea importante, normalmente no repito la contraseña. Es un bajón, porque tengo que tener todas las contraseñas en algún lugar y aplicar, pero no suelo repetir la contraseña. Y si me hago una cuenta en algún lugar medio random, yo qué sé, en algún lugar random, bueno, hoy en día todo tiene el sign up con Google, ¿no? Pero si tuviera que hacerme una cuenta en algún lugar medio random, pongo alguna contraseña random, digo alguna, no sé, que no me interese por miedo a que las contraseñas estén encriptadas. Yo me acuerdo una vez, estaba trabajando en una empresa, justo yo estaba cursando una materia de
¿Cuál era? Sí, la de base de datos. Estábamos hablando de este tema de que las contraseñas tenían que ser encriptadas, no sé qué. Entonces cuando voy tipo a mi laburo, digo, bueno, a ver qué onda la tabla de usuarios. Miro y estaban todas las contraseñas desencriptadas. Y el profe en ese momento había dicho que es una mala práctica porque la gente normalmente repite sus contraseñas, entonces si vos tenés una contraseña y su Gmail, capaz podés entrar en su Gmail. Y dije, bueno, vamos a probarlo. Y habré tardado menos de un minuto, probé tipo 5, que en una puse el usuario de una persona con la password que estaba ahí dado de alta en el sistema y entré en su Gmail. Y es como, es malísimo eso. Yo no hice nada, digamos, ¿no? Porque no quería arruinar a una persona random que está utilizando tipo de sistemas de infraestructura y me deslogué. Pero ahí donde dije, bueno, sí, las passwords tienen que estar encriptadas porque si no, no tenés idea quién puede tener acceso a la BD. Si llega a acceder a la BD, ¿qué puede hacer con esa data? Si justo tienes tu mail y tu password y llega a entrar, te arruina. Hoy en día tenemos todo con el, como dije recién, ¿no? Con el sign up de Google, la cambio te arruiné. Bueno, en realidad ahora también está la vinculación con el celu, pero la vinculación con el celu existe por este problema. No es que existe porque alguien un día dijo, ¿y si agregamos esta capa extra de validación? No, porque arruinaban a las personas porque el sistema estaba mal hecho, no tenían las passwords encriptadas. Así lo mismo, si tienen que trabajar con password, no importa cuál sea, me encriptan. Sí, siempre. Nunca te ponen password literales, jamás. Y si por alguna razón el cliente o alguien del equipo le dice, no, ponela así literal, que no pasa nada, tienen que tener, no sé, por lo menos un mail que los exima de responsabilidad de eso porque es mala práctica, posta. Puede haber algún problema y bueno, nada, que sea responsable la persona que toma la decisión, ¿no? ¿Cómo hacemos para encriptar esto? Ustedes tienen acá un método súper simple que está en algún... está en la parte principal, que es este test de acá, que tiene un mail y que lo único que hace es utilizar un encoder, le pasa un texto y esto devuelve el texto encriptado. ¿Sí? Entonces, corren vamos a parar el proyecto. Si ustedes dan de alta a algún usuario en su plataforma y le quieren poner acceso, vienen acá, le dan run, y esto les da el texto encriptado de la Power. Obviamente este texto no es igual a este que tenemos acá, debe tener alguna mínima diferencia porque el encriptador nunca da la misma, si no, no tendría sentido, ¿no? Nunca da la misma clave, el mismo hash para un texto 2 veces, pero de alguna manera, que no lo recuerden cómo funciona, como que recuerda, es como que en este mismo texto está encriptado la password y la clave para desencriptar, tiene unas cosas más raras por detrás. Pues la verdad no recuerdo cómo funciona. Así que nada, con esto lo corren, lo utilizan. Es similar a lo de la clave pública y privada. Sí, el mismo hash tiene un privada para claro, tiene un pedacito que es la clave encriptada para desencriptar la clave. Y nada, tiene una cosa loca por dentro. Bien. Bien, entonces de esa manera van a generar un usuario. Repito, tienen que poner el user role. El único detallecito fino es que tienen que poner este texto que lo generan desde el código y con eso ya pueden entrar a la plataforma. Vemos que la plataforma es súper simple, no tiene nada del otro mundo. De hecho, en esta sección en donde tenemos el ejemplo de alta-baja modificación, habrán notado que el proyecto está parado, básicamente, ¿no? Bien, notarán que me deslogueo. La vista es horrible, ¿no? Tiene una tabla ahí pelada con unos botones, no tiene nada. ¿Sí? Repito, con el tema de los estilos, hagan algo simple, ¿sí? No se maten porque nosotros lo que vamos a evaluar es la parte de funcionalidad. Y de hecho lo que podrían hacer es buscarse algún template, tipo, no sé, un bootstrap, en free. Vienen acá, se buscan cualquier cosa, bueno, obviamente tiene que ser en HTML y tiene que ser gratis. Se buscan cualquiera de estos que tenga, yo que sé, algunos estilos medio copados, lo descargan. Bien, lo descargan y cuando eso se descarga, se van a la sección de recursos y en static ponen las carpetas de CSS, JS y vendor. Y de esta manera nosotros consumimos
todos los estilos, todas las cositas que tenga el conjunto de librerías. Si quieren hacerlo a mano lo pueden hacer, pero yo no me mataría en hacerlo. Me bajaría algunos estilos de algún lugar y los aplicaría en el proyecto. Luego en la sección de templates tenemos las vistas que ahora les voy a mostrar, ¿sí? Pero bueno, poniendo acá, si nosotros vamos a la sección de CRUD, que es alta, baja, modificación en inglés, el proyecto está todo en inglés, no es necesario que ustedes lo inglés, pero nada, si pueden empezar como a acostumbrar mejor. Vemos que tenemos la manera de crear una persona nueva. Acá yo le voy a poner Gus, por ejemplo, le ponemos alguna fecha cualquiera de nacimiento, crear el objeto, vamos a crear acá a Juan. Vamos a crear otro, lo creó y esto ya está impactando directo con la ABD. Si yo vengo a personas, ahí están los objetos, ¿sí? Y luego yo tengo la posibilidad de ver alguno, filtrando todo, podría acceder a alguno, por ejemplo, si le pusimos una CSS más y entramos, eso, lo ponemos como yo puse acá, y le damos a editar, y eso ya me lo editó y me lo resistió en la ABD. ¿Sí? Yo lo tengo de esta manera, seguro correr, ya me lo cambió, y me cambió la fecha de actualización también. ¿Sí? Y obviamente también lo que puedo hacer es decir, ok, no sé, vamos a ver a Juan, lo voy a borrar, me lo borró de la ABD, así que si vengo acá, ya no está en la ABD. ¿Sí? Así que a pesar de que esto es bastante escueto, tienen un ejemplito de listar todos los objetos de una ABD, crear un objeto nuevo, acceder a un objeto puntual y ver su información, editarlo o borrarlo. Un ejemplo básico de lo que es una ABM o un CRUD de cualquiera que tengan en la ABD. Vamos a analizar un poco lo que tenemos acá, ¿sí? Voy a dar un poco de zoom porque ahora que no se ve nada. Igual están pudiendo parar. Bien. Vamos a entrar en temas controllers. Fíjense que si yo le pego a la ruta vacía del proyecto, o sea, si yo le doy solamente a la URL del server, me redirecciona al index y me manda a la home. ¿Sí? Me muestra una vista acá con las personas que tenemos, yo desde acá puedo ver un poquito más de información, tengo la posibilidad de ir a la parte de edición. Esto está bueno porque trabaja con Ajax en el momento sin que yo tenga que recargar la vista, eso les podría llegar a servir. Se me desde arriba, como está, desde acá yo tengo el logout y la sección del CRUD que les mencionaba. Pero vamos a ver qué pasa. Repito, si yo le pego el barra, me manda al index. Eso significa que yo tendría que tener un controller que responda a la ruta vacía del proyecto, o sea, a el nombre del server y a una ruta que sea raíz. Si nosotros nos vamos al proyecto, dentro de lo que es controllers, tenemos una clase que se llama Home Controller y vemos que es una clase común y corriente, ¿sí? Que tiene... Quiero ver una cosa. Está molestando entonces. Es una clase, ¿sí? Public, class, tiene un nombre, tiene acá un atributo, tiene un constructor, tiene métodos públicos que devuelven algo, tienen un nombre, reciben parámetros, tienen un return. A simple vista, a pesar de que tiene cosas nuevas, es una clase. ¿Sí? Es una clase. Ahora, ¿cómo hacemos que esta clase sea un controller y cómo hacemos que este controller responda a todas las peticiones que vengan sobre la ruta raíz del proyecto, o sea, sobre la barra? Simple. Dentro de lo que es, arriba del nombre de la clase, vamos a poner una annotation. Cada vez que yo diga annotation estoy hablando del arroba clave, ¿sí? Creo que la única annotation que veníamos utilizando hasta ahora era la del override, la del override con el... Ay Dios, con el equals. Bueno, ahora se agregan muchas annotations más. Lo que hacen es agregar funcionalidad sobre un método, sobre una clase. En este caso, si yo pongo @controller, automáticamente esta clase puede funcionar como un controller, ¿sí? Esta annotation tiene X cantidad de cosas por detrás.
que básicamente es una interfaz que genera esto, nada, hace X cantidad de cosas. Tiene X cantidad de annotations también, que van agregando más y más y más funcionalidad, ¿sí? Pero básicamente si yo agrego un annotation controller, estoy especificando que esta clase puede funcionar como un receptor de peticiones HTTP, ¿sí? ¿Cuál es la ruta sobre la cual va a responder? Simple, request mapping y la ruta en cuestión. Así que cada vez que yo le pegue a barra, o sea a raíz, todas esas rutas, todas esas consultas se van a redireccionar a lo que es el home controller. Luego, en mi home controller, como les dije, yo tengo X cantidad de métodos. Debería haber alguno que es un método que responde al verbo de tipo get, ve que acá dice get mapping. Eso significa que este método de acá responde a una petición get sobre qué ruta, sobre la ruta vacía. Entonces, si yo le pego a una ruta vacía, voy a tener un método de get que responda sobre esa ruta, como dije, y esto lo que hace es hacer una redirección hacia una ruta nueva. Este redirect view básicamente lo que hace es que va a movilizar al usuario a una ruta nueva del sistema y lo hace internamente. Para eso, acá nosotros tenemos una clase estática. Esta clase estática, déjenme ver dónde está ubicada en helpers, que lo único que tiene son las rutas del proyecto. ¿Sí? Estas son todas las rutas del proyecto. Son las 2 de home, las 3 de degree, las 4 de persona, las 2 de user y algunas específicas para hacer redirecciones. Son las rutas del proyecto. Entonces, sí, sencillamente, es como que acá yo estoy poniendo que sea una redirección a barra index. La idea es que las rutas no estén así escritas en literal, como para que haya una especie de lugar que sea tipo el maestro de todas las rutas, y eso lo manejamos con un archivo estático. ¿Sí? Simplemente ponemos public final static string, nombre, se pone en mayúscula por convención, y el nombre de la ruta a la cual se corresponde. Entonces, esto hace una redirección a esta ruta, con lo cual esto va a recargar la página del Chrome del usuario y lo va a posicionar en esta ruta nueva, que es lo que me está pasando a mí. Barra, pum, me manda al index. Cuando manda al index, esto vuelve a ser un get, solo que lo hace sobre la ruta barra index. Entonces yo tendría que tener un método sobre la ruta principal que responda a barra index con un get. Y casualmente no, necesariamente hay otro método que también es un get que responde al barra index que tenemos acá. ¿Sí? Este método lo que devuelve, a diferencia del anterior, es un objeto de Model and View. ¿Qué es el Model and View? En el Model and View nosotros lo que vamos a hacer es generar un objeto nuevo de tipo Model and View y le vamos a pasar una ruta. Esta ruta no va a especificar una ruta de redirección, sino que va a especificar una ruta de ubicación de la vista que le vamos a mostrar al usuario. Repito, este Model and View de acá no va a especificar una ruta de redirección, o sea de recarga, sino que lo que va a decir es, che, al usuario le vamos a ver una vista que va a estar ubicada en esta dirección de acá. ¿Cuál es esa dirección? Es home index. Entonces nosotros, en la carpeta de templates, que es donde tenemos nuestras vistas, tendríamos que tener una carpeta que se llame home, con un recurso de tipo vista que se llama index. Así que vamos a home, y en home tenemos un index HTML. Esto es lo que le devolvemos al usuario, ¿sí? Todo está bien. Básicamente, la vista que yo estoy visualizando acá. ¿Sí? Además, fíjense que acá quizás es muy intuitivo porque el nombre del usuario es user, pero acá me está trayendo el nombre de mi usuario y también me está trayendo el listado de personas de la base de datos para que yo las pueda mostrar con este desplegable de acá. ¿Cómo es que la vista, además de mostrar el HTML, yo le puedo inyectar información adentro? Si nos vamos al código, vemos que el método que responde a la petición get sobre la ruta index, además de generar el objeto Model and View, con la vista que se va a devolver, lo que hace es obtener con este método de acá, que es un método interno, que tiene las librerías que nosotros agregamos, el usuario que está logueado.
Entonces dice security context holder, get context, get authentication, get principal, lo pasamos a user y esta línea lo que va a valer es el usuario logueado. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? No me lo pregunto, porque no tengo ni idea, lo hace la librería que añadimos al proyecto. ¿Sí? Una vez que nosotros obtenemos este usuario, nosotros podemos inyectar el usuario en la vista. ¿Cómo hacemos eso? El objeto Model and View, que creamos acá arriba, que tiene el recurso HTML a mostrar, básicamente le hacemos un punto add object. Cuando le hacemos punto add object, tenemos que pasarle dos cosas. Uno es el nombre clave que se va a utilizar adentro de la vista para poder consumir la información del objeto, y lo otro es el objeto, que en este caso le estamos pasando simplemente el username, o sea, el string del nombre del usuario. ¿Sí? A su vez también lo que estoy haciendo es que en la vista yo le voy a agregar un objeto que va a tener una clave en la vista que va a ser persons, personas en inglés, y el valor que va a tener es todas las personas del sistema. Al person service yo le digo un get all, que es como básicamente un traer todo de los ABM que venimos haciendo nosotros. ¿Sí? Entonces, sobre esta vista yo voy a agregar dos cosas. El username, que es el texto del nombre del usuario, y un objeto de persona que va a tener la lista de personas de la BD. Yo agrego esas dos cosas en el objeto Model and View y lo retorno. Si nosotros vemos el objeto Model and View que tenemos acá, ¿dónde lo encuentro? Acá. Esto lo van a tener que aprender, van a tener que buscarse cuáles son los tipos de etiquetas para trabajar con TimeLeaf, están explicadas en la documentación igual, pero yo qué sé, estaría bueno que las busquen. Excepto la que nosotros vamos a utilizar es TimeLeaf. Si ponemos a TimeLeaf, de cómo explotar información que se inyectó en el Model and View en las vistas. ¿Sí? Acá tiene toda la docu para poder hacerlo. Es bastante simple, pero bueno, hay que acostumbrarse a cómo son las etiquetas. Que me perdí acá. Básicamente lo que hago acá en este HTML es decir que esta etiqueta de spam, normalmente esto lo que tiene es algo así como un value, si no me equivoco, no me acuerdo la verdad, y acá le ponemos algún texto, ¿no? Por ejemplo, use. Nosotros no queremos que este texto quede así fijo, sino que justamente queremos que sea dinámico y que dependiendo del nombre de usuario y la persona que esté logueada, cargue ese nombre de usuario. Entonces vamos a utilizar una etiqueta especial de TimeLeaf, que es text, y vamos a decir TimeLeaf, dos puntos, text, y vamos a decir que el valor que se va a poner acá es el que vamos a utilizar del Model and View con la clave y username. Así que vamos a poner entre llaves y corchetes de username, y cuando yo haga referencia a esto, básicamente lo que voy a estar tomando es el objeto de username que yo puse acá porque lo vinculo a través de esta clave. ¿Sí? Luego, un poquito más abajo, sección que me lo vueltas por ahí, acá. Nosotros tenemos este select, que el select básicamente es una etiqueta de HTML que lo que me permite es hacer esto acá, ¿sí? Tener un desplegable con opciones. El select va a tener opciones. La primera opción es los tres puntitos, que es la opción vacía. Y luego vemos que tenemos un option, y acá vamos a utilizar otra función de TimeLeaf que se llama th.each. El th.each lo que va a decir es que nosotros, al igual que como si hiciéramos un for each, vamos a iterar este objeto de acá, que yo accedo con esta clave. Recuerden que personas es el listado de personas que traigo de la base de datos, o sea, el sistema. Y por cada uno de los objetos que nosotros tenemos acá, lo que vamos a hacer es tratarlos con este alias, literalmente igual al for each que tenemos en Java, que hacemos for each, objeto lista, pues lo mismo. Y esto lo que me va a generar es un option por cada uno de los elementos que tengamos en esta lista. ¿Sí? Le vamos a decir que el valor de los options va a ser el ID de la persona y que en el texto vamos a utilizar el nombre de la persona. Entonces, en código lo que va a suceder, si nosotros inspeccionamos esto, es que nos va a generar un select con la misma cantidad de options
como elementos tengamos en el arreglo, como valor me va a poner 1, 2 o 4, que son las claves, y como texto me va a poner algún texto representativo. ¿Sí? Después tenemos algunas cosas más, como por ejemplo, lo del Ajax que vamos a hablar que se viene. No recuerdo dónde estaba. También lo que podemos hacer es usar el TH Action para especificar una ruta en el caso de que nosotros querramos hacer un posteo a alguna ruta puntual. Pero esto lo vamos a explicar con el CRUD que va a quedar más entendible. Bien. Una cosita más y hacemos un corte, ¿sí? Y el CRUD lo analizamos después del corte, así queda un poquito más fácil. Eso significa que si yo vengo acá, y acá yo tengo un botón que es un link, ¿sí? Este link de acá, lo único que hace es redireccionarme a /personas, ¿sí? Así que si yo doy clic acá, esto ahora me direcciona a /person. Tengo dentro de lo que es el proyecto una sección que es un controller que se llama persona, y que va a hacer un request mapping sobre /persona. Que todas las cosas que se hagan a la ruta persona, ahora en lugar de pasarse por el home controller, van a venir por acá. Y puntualmente yo tengo un get mapping hacia la ruta vacía. Así que si yo digo que quiero pegarle a /person, voy a venir acá, voy a hacer un get mapping sobre esta ruta, y esto va a volver un model and view sobre esta vista. Esta vista vamos a ver dónde está ubicada. Está ubicada en la carpeta persona y el recurso a mostrar es index, así que tendríamos que tener una carpeta que se llame persona y un recurso que se llame index, que es este que tenemos acá. Es este que tenemos acá. Voy a cerrar la otra si no me mareo. Y sobre ese objeto model and view inyectamos un listado de personas, que lo traemos desde el servicio y retomamos la vista. Lo que vemos en esta sección que lo único que tiene es una tabla. Esa tabla tiene un tag para especificar esta sección de acá, que se vea en negrita para diferenciarlo un poco. Y después tiene un tbody, que básicamente es todo el contenido que tenemos a continuación. En el tbody va a generar una fila por cada uno de los elementos que tengamos en el listado de personas que estoy inyectando en la vista. Cada uno de esos objetos se va a tratar con este alias de acá. Y luego va a generar dos columnas. En una columna va a poner un span con un TH-text especificando el nombre, y en la otra columna va a poner un link utilizando tidyhref, que básicamente es un link, y ese link le va a pegar a una ruta que va a ser persona ID. Este ID que tenemos acá, como está así entre llaves, significa que es un ID dinámico, digamos, ¿no? Si yo vengo al código, fíjense la sección que está acá abajo, ¿sí? Yo me paro arriba, ahí dice por ejemplo localhost 8080 persona 1, localhost 8080 persona 2, localhost 8080 persona 4, ¿sí? Básicamente me hace el dinamismo para que yo pueda consultar la persona 1, o la persona 2, o la persona 4. Si pongo algo que no corresponde, probablemente me va a decir, che, falló, es un error porque esta ruta no existe. Entonces, como nosotros queremos que eso sea dinámico, lo hacemos de esta manera. De la misma forma como nosotros hacíamos el set parameter en Ironrail, tenemos un set parameter parecido para poder trabajar con estas rutas. Lo que tenemos que hacer es poner la clave que queremos que sea dinámica entre llaves, y a continuación abrimos un paréntesis y decimos, esta clave de acá va a ser igual a el valor que tengamos en este objeto. ¿Sí? Lo importante es que cada vez que nosotros accedamos a un atributo de un objeto, siempre lo hacemos con pesos. ¿Sí? Fíjense que yo hago pesos, lista, pesos, atributo, pesos, atributo. Y si yo quiero representar en lugar de un objeto una ruta, le voy a poner el arroba. El arroba lo que va a hacer es decir, ok, todo esto que está acá es una ruta, así que también me da la posibilidad de que esto sea dinámico, y además solo y automáticamente a la izquierda le va a poner la ruta del server. O sea, le pone el localhost 8080, bla bla bla.
Y bueno, ahí abajo tenemos un href que es simple porque lo redireccionamos a persona new. Bien, lo que nos falta ver es todos los otros métodos que sirven para poder ir actualizando, borrando, bla bla bla. Tenemos un corte de 15 minutos, son -5, así que volvemos y 10. Y vemos lo que resta. ¿Sí? Para cerrar un poco, para explicar un poco cada uno de los ejemplos de los controllers, les muestro algunas cositas más de la docu. ¿Qué más? Y les voy a dar una sugerencia de qué es lo que tendrían que practicar de acá a la semana que viene y cerramos. ¿Sí? Volvemos 12 y 10. Ok.